Guten Tag, vielen Dank, bienvenidos, gracias por conectarse. Willkommen zu das Deutschunterricht. Bienvenidos a su clase de idioma Deutsch para el día de hoy. Terminamos la semana, ¿verdad? Con lo que sería el libro, el pasaje de Isaiah, que recordemos, es el 12:2, ¿verdad? Isaiah 12, 2, Isaiah 12, 2. ¿Qué nos decía este pasaje? Bueno, nos decía en la primera oración, Siehe, Gott ist meine Rettung, que sería como Dios es mi salvación. Ich will der darin und nicht fürchten. Confiaré y no temeré, porque Dios es mi fortaleza y mi canto. Denn meine Stärke und mein Lied ist ja Jehová. Ya Jehová. La frase Jehová es la de esta semana, es la palabra de esta semana, que hemos dicho es como la adaptación del nombre hebreo de Yahvé, del Señor Yahvé. Ya Jehová. Sería ahí, eh, porque Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y termina con Dia mir zu Rettung geboten ist, que sería quien se ha convertido en mi salvación. Bueno, con esto cerramos la semana y el verso también que hemos estado compartiendo en la meditación. Good. Vamos entonces a continuar con los Verben. Y el día de hoy le toca la ampliación a lo que es el color rot. Rot es con R uvular, una O larga como del español y una T. Es un color bastante sencillo. Y quizás por la forma de escribirse con R vocal T, se parece bastante, ¿verdad?, al inglés en el sentido de que el inglés es R-E-D. La R, pues cambia el sonido, es una E abierta en el inglés y en vez de sonar con T, en el inglés suena con D, con D. Pero no se nos olvide que la T y la D en el alfabeto fonético internacional son consonantes relacionadas, ¿verdad? Están en la misma posición, están en la misma zona, lo que cambia es que una es la silbante, la t, y la otra es la d, la vibrante. Así que sí hay cierta como relación entre el inglés, aunque puede parecernos diferente la palabra red y el término ought, pero hay bastante relación, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Si lo vamos viendo en otros idiomas, no se nos olvide que también esto se parece al francés un poco. Los franceses le llaman a este el rouge y lleva el R uvular, ¿verdad? Y termina con un sonido como de G, como de una G más o menos vibrante. Bueno, ahora vamos a ver entonces algo otros tonos, ¿verdad? Y recuerden que la idea de ver esta página es que veamos el color base y de ahí tonos relacionados. Y tengamos siempre en cuenta que los colores o esos nombres que estamos viendo de esos colores tienen su base siempre en cuestiones de la naturaleza, cosas que suelen rodearnos o que son, digamos, de, s- de la vida cotidiana, por así decirlo. Entonces, vamos a trabajar con todo el bloque. Vamos a ir siempre haciendo la comparativa entre lo que nos da la página que estamos consultando de Backlinks y vamos a compararlo con lo que sería la página de Wiktionary. Estamos haciendo esa pequeña comparativa. Ya vimos algunas pequeñas diferencias, ¿verdad?, entre algunas de estos colores en cuanto a pronunciaciones. Good. Vamos a seguir entonces con esa misma idea. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos. No se nos olvide que tenemos el color en español, el color en Dutch, luego la pronunciación de acuerdo a IPA y el número que aparecen abajo, no se les olvide que es una referencia en formato hexadecimal, ¿verdad? Recordemos que hay muchos programas que trabajan con el formato hexadecimal para lo que es el espectro de color RGB o Red, Green, Blue en el inglés, si lo decimos en idioma Dutch,
sería Rot, Blau, Grün, que es el esquema de colores que utilizan pues las pantallas. Bueno, vamos a irlos a buscar primero y luego los vamos a poner juntos y vamos a irlos comentando para terminar practicando su pronunciación. Entonces vamos a comenzar acá, aquí está donde nos quedamos ayer y vamos a arrancar con el primero que se encuentra acá. Este es una palabra compuesta, bien, donde termina lo de ot, que en este caso lleva doble T, debemos de recordar que ahí es donde se divide, ¿verdad? Tenemos aquí entonces el vocablo, vamos a ponerlo entonces por acá. Si alcanzan a apreciar, es como que dividamos esta aquí, acá, bueno, aquí realmente aquí hay una sílaba en medio, o sea, son dur, gun, da, rot. Son cuatro sílabas. Un, good, da, rot. Pero, esta R va aquí. Esta R es doble R, pero esta R es de esa D-E-R. Por eso se convierte en una A centralizada para no pronunciar la R al final de la sílaba. Entonces ahí tendríamos la primera palabra. Eh, Esto a veces nosotros le llamamos, ah, bueno, el término es Burdeos, que más o menos también tiene su origen en el francés, ¿verdad? Por ahí viene el origen de ese color. Em, pero ya lo vamos a ver en la otra página. Ese lo vamos a poner ya por defecto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto al principio en la introducción. Solo le agregamos la R, ¿verdad? Doblar la O y la T. Rot. Así que ese ya está. Vamos a ir por el siguiente. Este pues es el nombre del fruto. Es una cereza en realidad. Entonces, em, a veces decimos rojo cereza, ¿verdad? En ese caso, pero vean que esta sí tiene varias pronunciaciones. Vamos a irlas viendo para más o menos tener una idea de lo que podemos encontrar. Puede sonarnos como here, sha, here, sha, con R como del español. Recuerden que cuando la R no está al principio de las palabras, sino que está como en medio, en una sílaba, se tiene esa tendencia a que en algunas zonas de Deutschland se pronuncia como una R del español y no como R ovular. Entonces, vean que esta palabra tiene esas variantes. Miren, aquí se reemplaza la R. Esta sería una pronunciación no rótica. Recuerden que tenemos pronunciación rótica, que significa que la R suena. Pronunciación no rótica, que la R no suena. Entonces, esta sonaría como Kiasha, Kiasha. Y esta es con R irregular. Kiaksha, Kiaksha. Ahí tendríamos, digamos, los diferentes sonidos para esta. Em, pero noten, miren, aquí nos dicen en las regiones en las que podemos encontrar eso. Hay otras pronunciaciones con una I larga, por ejemplo, y esta usando shba y shba. Así que eso es lo que a veces desconocemos del idioma Deutsch, que lo vemos en Deutschland, lo vemos para Alemania, pero dentro de la misma Deutschland podemos encontrar muchas variantes. Aquí, por ejemplo, nos dan, miren la pronunciación de la R irregular con la SH, como Kersha, pero estamos viendo que solo para el inglés, perdón, para el Deutschland estándar, encontraríamos aquí acá lo que son tres pronunciaciones. Así que tenemos eso en mente. Vamos a escuchar el audio que nos comparten, ¿verdad? Hay un audio. Por lo general, los audios que vemos por acá vienen siendo siempre en alemán estándar. Kirsche, Kirsche, Pueden ver, es esta, es la de la R regular. Pero ya vimos que hay otras pronunciaciones. Pero vamos a quedarnos con esta, que sería la de el Deutsche Standard. Pero
es de tomar en cuenta que podrían haber otras pronunciaciones. Vamos a esta otra. Y repito, eso es realmente esta es la palabra cereza en idioma Dutch. Bueno, aquí tenemos, miren, esta es una unión de dos. Tiene el logot, pero tiene otro color. Este color, si regresamos, ¿recuerdan cuando habíamos visto los morados? El tono del morado. No nos habíamos hablado de la diferencia entre lo que era lila y lo que era el morado, pero no nos aparecía el término púrpura, pero sí existe. Existe como color. Y aquí tendríamos la unión de purpurrot, purpurrot, que si lo vemos etimológicamente es rojo púrpura. Etimológicamente es un rojo, un tono rojizo, pero púrpura con un tono más de morado. Y pueden ver acá que nosotros le damos un nombre diferente. Le decimos que es el carmesí, el rojo carmesí se dice en español. Y si comparan acá, en inglés, ese color es el crimson. Entonces vean que estos colores, este color en especial tiene pues variaciones entre los tres idiomas. Vea, quizás lo de carmesí con crimson más o menos suenan parecido. Vea, pero en el caso del idioma Deutsch es más literal en términos de los colores que se utilizan para generarlo. Purpur y rot, algo así como rojo, púrpura. Good. Vamos con otra más para después vamos a practicar con la pronunciación de estos Wappen. Vale. Este no está y no nos extrañemos porque ya vimos que no todos estaban, ¿verdad? Entonces, pero podríamos tratar de buscar, por ejemplo, la palabra base, ya que es esta que está aquí. Y ya sabemos que Rot se une como que fuera una especie, digamos, en ese caso de, eh, como que fuese un sufijo, ¿verdad? En las palabras compuestas. Aquí la encontramos y esta sí está. Tenemos que es con africado TS y larga G, Eshba y L. Y ahí tendríamos Ziegel. Y Ziegel, solo así, significa ladrillo. ¿Ya? Entonces, Ziegelrot sería el rojo ladrillo. Ziegelrot. Good. Vamos entonces con otra más. Vamos a poner acá. Este sí está. Bien. Y sería como Blutrot. Blutrot. Blut significa sangre. Y sí, suena parecido al inglés. En inglés se dice blood, bastante similar. En inglés con debe y con una doble O en medio, pero notamos la correlación entre Dutch e inglés, por lo menos en esa palabra. Ese es rojo sangre. Blutrot. Ese se ve largo. Recuerden que las palabras, por lo general, las palabras que son largas en idioma Dutch son palabras compuestas. Esa no está con tal cual, pero sí podemos buscarla hasta acá, miren. Hasta aquí la podemos encontrar. Y luego solo vamos a agregar lo de got. Pero no está, solo está el audio, miren. Kastanien, Kastanien, Solo estaríamos con, pero es porque es el plural. Estamos viéndolo como plural. Si nos vamos al singular, ahí sí creo que va a estar la... Y solo le tenemos que agregar una N. Bien, bien acá suena muy parecido. Kastanie, Kastanie, Estas suenan con ishba. Kastanie, Pueden confundir el ishba que suena como que fuera una A, ¿verdad? Pero es ishba.
Entonces, aquí agregamos la N y le agregaríamos lo de got, que sí, literalmente sería rojo castaño. Algo así sería más o menos la traducción. Vamos al siguiente. Aquí está. Miren, esta, no se les olvide, pareciera la E, pero recuerden que el sonido es como de I del inglés. Beere, Noten B, como que fuera I. Beere, No es tanto como B, sino que birra. Y esto le tira al inglés, al very de inglés, al very, a una very. Am, mm, bueno, vamos a ir al último y luego vemos la comparativa. Dice, si lo encontramos, esta, recuerden que no es la X, no es X, no es KS, es más bien AR. Scharlachrot. Scharlachrot. Scharlachrot, Lo tendríamos. Scharlachrot. Ese es otro color proveniente de la lengua francófona, ¿verdad? Entonces, por eso la influencia, digamos, sobre el Dutch y quizás de algo otros idiomas. Good. Bueno, ahora que los tenemos así, vamos a ubicarlos nada más para ver cuáles son similares y cuáles sí cambian un poquito, ¿verdad? Vamos a ver el primero. En este caso, para el primer color, rojo, ahí aparece Borgoña. Aunque existe, a veces usamos la palabra, sin darnos cuenta, quizás usamos la palabra que viene del francés y a veces decimos Bordeaux, ¿vea? O Bordeaux. Es el otro término que se suele utilizar para ese color. Que se traduce al español, digamos, al castellano propiamente como Borgoña. Bien, es un tono rojizo también. Ahí tendríamos Burgundarot. Burgundarot. Pueden ver que no hay diferencia entre el IPA que está en la página y el que nosotros hemos obtenido de Witchery. Vamos entonces bueno, ese ya está claro, ese obviamente no va a haber mayor diferenciación. Me estaban preguntando que si hay diferencia entre usar las plequitas y usar lo que vienen siendo los corchetes. No, no hay diferencia, nada más que en la notación con el corchete usualmente se nos dice que se está usando el sonido estándar de un idioma y no un sonido, digamos, enfocado a alguna zona en específico. Bien. Esa es la diferencia entre usar la notación con las plecas y las corchetes. El Geksha, que cereza literalmente, esa es una cereza. Geksha, ahí la tendríamos igual, no hay diferencia. Geksha. Serían ahí dos sílabas, la Geksh y luego la Sha. En el Roquefort, Roquefort, que si decíamos es el carmesí para nosotros, el rojo carmesí. El Dutch lo ve como una mezcla de dos colores. Un rojo púrpura sería la traducción literal. Vamos con el Zigalrot, que es de esas palabras que comienzan con Z, pero que la Z suena a africado ts, como el número 2, como tzbai. Entonces, Zigalrot, aquí sí vemos una diferencia, miren, entre usar la ishba, que es aquí la tenemos, y omitir el sonido de la ishba.
Eso es muy común en todas las palabras que terminan con consonante, ishba y otra consonante. Se suele omitir en el idioma Deutsch la pronunciación de la ishba. Es, digamos, algo muy práctico. Ahí sería Ziegel. Si digo Ziegel, estoy con la G, Schwa L. Pero si digo Ziegel, Ziegelrot, Ziegelrot, Gul, de un solo la G y la L, cambia un poco la pronunciación. Luego tendríamos el Blutrot, Blutrot. Y bueno, como siempre, ¿verdad? De ese color, sí, la banda Rammstein tiene una canción que se llama Rosenrot, eh, que hacen alusión a una rosa roja. Good. Vamos entonces con este color. Bueno, cuando lo vemos como marrón, realmente el marrón para nosotros es más como un café. Eh, por eso es que aquí lo ven como castaño. Eh, Castainenrot. Castainenrot. Y en cuanto a la pronunciación, vemos que no hay mayor diferenciación. Luego iríamos con el de la Vega, que igual, vea, queda parecido al que ya está aquí. Vega, no hay mayor cambio. Y terminamos con el Escarlata, bien, que sería Scharlachrot. Scharlachrot. Pueden ver que está casi igual, no hay mayor cambio entre este y el que está ahí escrito. Good. Bueno, vamos a irnos saludando y luego hacer el ejercicio, ¿verdad? Al escuchar su nombre, nos saludamos y luego van a leerme los colores de forma horizontal por filas. Vamos a decir Burgunderrot, Rot, Kirsche, Purpurrot, Siegerrot, Blutrot, Kasteinenrot, Vera, Jarlagrot. Good. Vamos entonces con las participaciones. Guten Tag, Camila. Guten Tag, Burgunderrot, Rot, Kirsche, Purpurrot, Silberrot, Blutrot, Kastanienrot, Beere ist Scharlachrot. Correcto. Scharlachrot. Recuerden que esa X es como AG. AG es el sonido que vamos a hacer. Good. Muy bien. Bueno, continuamos con Yasmín. Guten Tag, Yasmín. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Gunda dort, Kirche, Putbarok, Zitzelrock, Blutrot, Kastanienrot, Piret, Scarlatzot. Ese último tiene que ser con SH. Ya. Scharlachrot. Repitámoslo una vez más, Yasmín. Charlotte. Good, muy bien, ahí estamos mejor. Bien. Ok, vielen Dank. Vamos a continuar con la participación de Margarita Leonor. Hello, guten Tag. Vielen Dank. Um, Burgunderrot, Rock, Kirsche, Purpurrot, Siegerrot, Blutrot, um, Kastanienrot, Bier, Charlotte, Rock. Good, muy bien. Vielen Dank. Ahí estamos entonces con los colores. Recordemos las pronunciaciones una vez más. Burgunderrot,
rot, Kirsche, purpurrot, siegerrot, blutrot, kasteinenrot, beere, scharlachrot. Recuerden que si identifican las sílabas, se les va a hacer mucho más fácil ir leyendo nombres en idioma Deutsch o palabras en idioma Deutsch. El idioma Deutsch es, si lo vemos así, para muchos es un idioma complicado, pero podemos hacerlo un poco más accesible si sabemos en dónde se separan las sílabas. Y la separación de sílabas, el alfabeto fonético internacional, nos puede ser muy útil para comprender en dónde va cada sílaba. Decir la palabra sílaba por sílaba resulta mucho más sencilla que solo leer la palabra sin saber en dónde vamos a separar los sonidos de cada una de ellas. Hay patrones de sonido, ¿verdad? Que debemos de recordar muchas veces, como por ejemplo, entre el Burgunderrot y el Purpurrot, vemos un patrón muy claro, y es que cuando la UR se encuentra en una palabra, se pronuncia con una U corta como U y una E irregular. Luego podemos ver también otros patrones, como en el caso de la Z al principio, en el Ziegelrot. Vea que toda palabra que en Deutsch comienza con Z se pronuncia con ts, que es la unión de una T y una S en el mismo sonido. Es un sonido africano. También encontramos lo que vendría siendo los sonidos de eres uvulares, que son muy frecuentes en el idioma Deutsch, pero que cuando quedan en sílabas intermedias pueden hacerse con una R del español. Y es allí donde posiblemente ustedes a veces escuchen a los alemanes y nos sintamos confundidos porque algunos suenan como que fuera R del español y otros no. Pero cuidado, porque eso no es en todas las seres. Solo es cuando las seres quedan como en medio de las palabras. Vean, una R al principio siempre es serie uvular, y con las series finales, pues hay que tener cuidado porque si el acento que están usando es no rótico, nos lo van a cambiar por una A centralizada. Y si es acento rótico, pues entonces puede sonar la R irregular, como puede sonar la R fuerte. Así que la R es una de las consonantes más caprichosas, digamos, en el idioma Deutsch, ya que cambia su sonido de un acento a otro. Good. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con esta clase. Vamos a seguir la siguiente semana con otro bloque de colores. Recuerden que la idea es agarrar los colores base y de ahí sacar los colores que pueden acompañarle o que son similares al mismo. Nos despedimos diciendo Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, Tschüss, auf auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, Tschüss.